Tardes con todos ustedes, jóvenes. Vamos a ir empezando esta unidad didáctica que es materias primas e insumos de productos de granos y tubérculos, que pertenece también al módulo profesional técnico, tecnología de productos de granos y tubérculos. Entonces, creo que esta es la primera unidad didáctica que llevan granos y tubérculos, o ya están llevando aparte otra más. O ya han llevado otra más, quizá. Primero, profesor. Ya, ok, el primero, ya, correcto. Bueno, entonces, cuando hablamos de granos y tubérculos, creo que podemos darnos cuenta de lo que se trata desde el nombre, porque hablamos de materias primas e insumos. Recordemos qué son las materias primas e insumos, jóvenes. A ver, ¿qué son las materias primas? Para un poco de conocimientos previos, a ver. ¿Alguien que quiera participar? Materias primas. Profesor, ¿Sí? sí, yo quería participar. Es un alimento el cual va a posteriormente ser procesado. Ya, correcto. Gracias, Sarita. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? Profesor, buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Bueno, también podría ser un alimento principal que se utiliza en un procesamiento de un producto. Correcto. Gracias, Joana. A ver, un último para continuar. Hola. Hola, jóvenes. Sí, profesor. Adelante. Profesor, hay que tener en cuenta también que la materia prima es lo principal para todo proceso o también para toda elaboración que vamos a sacar un producto nuevo. Ya, correcto. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de lo que son los granos y los tubérculos, y nos enfocamos en lo que son las materias primas especialmente, recordemos que cuando hablamos de materias primas, precisamente es lo que han mencionado ustedes, ¿no? Que van a ser alimentos o van a ser productos primarios, básicamente, ¿no? Van a ser productos primarios que van a atravesar un proceso para poder transformarse, para poder adquirir otras cualidades, de repente eh, para que puedan aprovisionar a la población también con nutrientes. Entonces, cuando hablamos de materias primas, para poder diferenciarlos de los insumos, es que la materia prima va a atravesar todo el proceso de transformación. Es decir, la materia prima se va a transformar drásticamente o levemente para poder ser transformado en un producto terminado, en un producto final. Esa es la materia prima. También otra definición que podemos entender por materia prima, que es la parte mayoritaria, se podría entender también. En ciertos aspectos podemos hablar que la materia prima es la parte mayoritaria de un producto terminado. También se conoce con esa definición. Por ejemplo, cuando hablamos de productos de granos y tubérculos, vamos a hablar acerca de los productos provenientes de los granos que nosotros conocemos. ¿Y cuáles son esos granos? Por lo general son los cereales, son las leguminosas, son los granos andinos, son los granos exóticos, son las oleaginosas. Entonces, los productos de todos estos granos, de todos estos cereales, leguminosas. En un ratito vamos a empezar también a clasificarlos y también vamos a encontrar lo que son los tubérculos, ¿no? Y los tubérculos podemos encontrar aquellos tubérculos, por decirlo así, son tubérculos convencionales que nosotros conocemos,
y que los consumimos diariamente en diferentes platos, en diferentes variedades. Y también hay otros tubérculos que son tubérculos andinos, ¿no? Tubérculos andinos. Ahora, todos estos, por ejemplo, si es que hablamos de un puré de papas, a ver, por ejemplo, si hablamos de un puré de papas, evidentemente vemos cuál es el tubérculo o cuál es la materia prima que va a transformarse, ¿no? Que va a cambiar sus características. Porque si hablamos de la papa, hablaremos de un alimento, de una forma elíptica, ovoide u ovoidea, de esa forma, que eh, va a tener que pelar, va a tener que lavarse, va a tener que pelarse, va a tener que, bueno, lavarse también, luego va a tener que ser cocinada y luego va a tener que ser triturada y adicionándole algunos otros ingredientes más, ¿no? Entonces vamos a ver, a la papita la vamos a ver siempre, ¿no? Solamente que esta papita es la que va a atravesar todas las etapas de transformación. Y vamos a ver cómo es que se encontraba al inicio y cómo es que ahora se encuentra finalmente, ¿no? Por ejemplo, en ese tema. Y si lo queremos ver desde el punto industrial, bueno, podemos también tener puré de papa instantáneo, ¿no? Que ya vendría a ser todo el tema de la deshidratación de la papa, el molido de la papa, y tendríamos ya nuestro, nuestro sachet ahí con la papita para poder reconstituir la humedad. Nuevamente agregándole otros ingredientes más y tendremos un puré, ¿no? Viéndolo de una forma sencilla. O si no, también, si lo queremos llevar por el lado de los granos, ¿no? El ejemplo clásico y básico es el pan. ¿A cuántos de ustedes les gusta el pan, jóvenes? O de repente a alguno no le gusta el pan. ¿Alguno está a dieta por acá? ¿Hola? Están muy callados, jóvenes. A mí sí me gusta, profesor. Muy bien. Por ejemplo, yo cuando llegué a Virú y veíamos un poco del tema de los procesos de granos y tubérculos, eh, algunos jóvenes llegaban con un pan tortuga. No sé si ustedes han visto el pan tortuga. Yo nunca en mi vida había visto pan tortuga. ¿Ustedes han visto? No, No, profesor. no, ¿No? No, tampoco he escuchado. ¿Y cómo se ve? Ah, ya, ustedes tampoco lo conocen. Ah, bueno. ¿Hace cuántos años les digo? Pues hace como 5 años, claro, hace 5 años. Era un pancito que tenía forma de tortuga, o sea, tenía como cositas, tenía como patitas, o sea, tenía las formas de patitas y también tenía como un caparazón ahí con sus detalles, ¿no? Era simpático el pancito, me acuerdo que los jóvenes llevaban para hacer comparaciones y para hacer el dimensionamiento y todo ello, ¿no? Por el tema de control de calidad. Entonces, ¿cómo es que pasamos de los granos de trigo, de las espigas de trigo, hasta tener un pan, ¿no? Ahí vemos de repente una transformación un poco más severa, ¿no? Porque pasamos de granitos así pequeñitos hasta una masa que se hornea y obtenemos un pan. Diferentes tipos de pan que nosotros conocemos, ¿no? Adicionándole ingredientes, ¿no? Claro que son etapas un poco más complejas que las de quizá de elaborar un puré, ¿no? Quizá es mucho más complejo que para elaborar un puré. Entonces, todo ello forma la materia prima, porque al final, si nosotros vemos los productos terminados, ¿qué es lo que aprovechamos de la papa? Aprovechamos los nutrientes y aprovechamos también esas características, de repente, diciéndolo de una forma muy sencilla, esa viscosidad, el contenido de calorías, las harinas que presenta también la papa, el sabor también. Y lo podemos traducir, ¿no? Porque si vemos una papa sancochada, entonces vemos que algunas serán un poco aguachentas, otras serán un poco más chiclosas al momento de poder triturarlas, ¿no? Y por el tema del trigo, cuando se da la harina y cuando se da luego de ello el amasado, cuan- cuando, se da luego de ello el amasado, eh, vamos
vamos a darle también otra textura y además adicionándole el tema de lo que es la levadura, va a empezar a darse otros cambios bioquímicos, otros cambios mucho más internos, lo cual va a favorecer a que pueda estar más esponjosa la masa, de que pueda tener otra forma, de repente ser un poco más maleable y tener los diferentes tipos y formas de panes que conocemos, ¿no? La gran variedad. Pero todo ello parte del grano, ¿no? Parte del grano en este caso. Y lo único que sufre son transformación tras transformación. Entonces, esas son las materias primas. Podemos entenderlo como aquellos productos primarios que, que atraviesan todas las etapas de un proceso para llegar a un producto terminado, brindándole también las características nutricionales y también características organolépticas a ese producto terminado. Y también se puede conocer que es la parte mayoritaria de los productos o de los ingredientes utilizados desde el inicio del proceso hasta el final. ¿Hasta aquí alguna pregunta acerca de lo que son materias primas, jóvenes? No, profesor. Todo claro, muchas gracias. Ok, muy bien. Entonces, cuando hablamos de insumos, bueno, insumos podemos entenderlo de una forma mucho más sencilla. Cuando hablamos de insumos es todo aquello que, que va a ingresar desde el inicio o también durante, incluso también podríamos entenderlo incluso al final del proceso de un producto, del proceso de elaboración de un producto. Entonces ahí volvemos a recordar un poco lo que son las entradas, ¿no? Volvemos a recordar lo que son las entradas. Entonces los insumos va a ser todo aquel producto que va a ingresar desde el inicio, durante el proceso e incluso al final del proceso. Y que va también a formar parte del producto final, del producto terminado. Y también va a brindarle ciertas características. Le va a brindar ciertas características. ¿Y por qué les menciono el tema de, bueno, les estoy hablando del insumo en general, ¿no? Que le va a brindar ciertas características, ciertas propiedades que van a ser visibles o invisibles, pero, pero van a poder notarse. Van a poder notarse. Pero, ¿cómo es esto? Cuando hablamos de insumos, no solamente cuando se habla de insumos, de forma general, lo relacionamos con los ingredientes o lo relacionamos con los alimentos, sino cuando hablamos de insumos podemos hablar, incluso insumos pueden ser ideas, pueden ser documentos, pueden ser clavos, puede ser madera, puede ser plásticos, puede ser bolsa. En este caso, cuando hablamos de insumos, lo podemos llevar tanto a la parte de lo que son los aditivos alimentarios, o también los ingredientes complementarios, o también ciertos tipos de materias que se podría entender como tipos de materias primas, o también insumos podríamos entenderlo como envases o embalajes. También se puede considerar como insumo. Incluso la misma etiqueta, las mismas tapas, también se podrían entender como insumos de un producto terminado. Sin embargo, muy estrictamente en esta ocasión le vamos a llamar insumos a los aditivos alimentarios. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor, está claro. Sí, profesor. Ok, entonces, ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de aditivos alimentarios y también hablamos de otros ingredientes, los aditivos alimentarios van a darle ciertas propiedades y ciertas características también al producto terminado, que no necesariamente se va a observar, algunas veces sí se observa, algunas veces no. Es decir, hablando con el tema de nuestros ojos, ¿no? Que es visible. Pero de todas maneras, al momento de ser aprovechado o al momento de ser consumido o al momento de ser usado, se van a sentir esas propiedades. ¿Y por qué les menciono esto? Porque cuando hablamos
de los aditivos alimentarios vamos a encontrar una gama de aditivos alimentarios. Cuando nosotros llevábamos procesos de, de lácteos y derivados, ¿qué aditivos recuerdan que se mencionaban? ¿Se acuerdan? ¿Fue con ustedes que llevé procesos? Los aditivos para productos lácteos, Claro. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles eran? los cultivos lácticos, El azúcar, profesor. el azúcar, Ya, el cultivo Bicarbonato de lácteo, sodio. bicarbonato de sodio. El aditivo, profesor. El, El Ya, muy cuajo, bien. profesor. El cuajo, muy bien. Entonces teníamos distintos aditivos alimentarios. Que ahí hay otra característica también. Generalmente los aditivos alimentarios se dosifican en cantidades bastante pequeñas. Eso también es algo para, para poder resaltar. Los aditivos alimentarios por lo general se adicionan en cantidades muy pequeñas, salvo algunos otros, ¿no? Por ejemplo, em, si hablamos del azúcar, por ejemplo, si hablamos del azúcar, a ver, vamos a recordar la elaboración de mermeladas. A ver, si le agregamos azúcar, el azúcar se le agrega en una gran cantidad, ¿verdad? sí, profesor. Cierto. Muy bien. Generalmente, eh, cuando hablamos de ciertos tipos de productos, los aditivos alimentarios también se agregan en una cantidad bastante alta. Sin embargo, nosotros cuando vemos el producto, ¿qué vemos? ¿Vemos fresa o vemos azúcar? Fresa, profesor. Fresa, profesor. Fresa, Vemos profesor. fresa, ¿verdad? Vemos fresa. Entonces ahí no lo vemos el azúcar. De repente, si es que no probamos, si es que nos presentan algo, nos presentan una mermelada de fresa y nos la colocan en un platito para poder servirnos y para poder untar nuestro pancito, y simplemente lo vemos, diremos que es fresa, ¿no? Fresa en mermelada, ¿no? O es una mermelada de fresa. Y de repente, tradicionalmente diremos si también contiene azúcar, ¿no? Porque va a formar parte de va a ser un insumo para la elaboración de la mermelada de fresa. Pero imagínense que en realidad no contuviera, que no contuviese, o que no conteniese, no contuviese, que no contuviese el azúcar, sino contuviese otro tipo de edulcorante. Entonces ya no diremos que el azúcar o que el edulcorante va a ser la parte mayoritaria, ¿no? Porque, por ejemplo, si es que hablamos de edulcorantes sintéticos, también encontramos un montón. Aspartame, acesulfame, encontramos lo que es la sucralosa, encontramos lo que son los estebiócidos, los rebaudiócidos, encontramos lo que es el manitol, el sorbitol. el- Entonces encontramos muchos edulcorantes que van a cumplir también la función de endulzar, ¿no? La función del edulcorante es endulzar. Y la característica que le brinda el azúcar a la mermelada es el dulce, ¿verdad? Pero aparte de ello también le brinda textura, porque si no contiene una gran cantidad de azúcar, lo que vamos a encontrar simplemente va a ser como un jugo de fresas, va a ser demasiado líquido, no va a tener la textura de una mermelada como nosotros la conocemos. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Ok, entonces Sí, les profesor. hacía esta comparación para poder entender también que hay ciertos casos donde los aditivos alimentarios también tienen una cantidad considerable dentro del producto terminado, pero siempre le tienen que brindar ciertas características. En el caso del azúcar para la mermelada, a pesar de ser un agente edulcorante,
o un aditivo edulcorante, o simplemente un edulcorante, le brindaba también textura, le brindaba otra característica. Entonces también, aparte de los edulcorantes, ¿qué otros agentes? Ahí mencionaban el bicarbonato de sodio, ¿no? Que ese es a ver, lo podemos decir un reactivo químico, o podemos llamarlo también un insumo químico, o si queremos también decirle, es una sal, el bicarbonato de sodio es una sal, que le brinda también características al producto. En este caso, si es que hablamos del manjar blanco, le brindará una característica neutralizante, ¿no? Para el proceso que sigue. Además, también que el bicarbonato de sodio ayuda a que el manjar blanco o dulce de leche también tenga esa coloración parda. También favorece ello. Y en otros casos, también el bicarbonato de sodio cumplirá el rol de neutralizante o también en conjunto con otras sales, con otros ingredientes, puede incluso también brindarle propiedades leudantes, si es que hablamos estrictamente en el tema de lo que es la panadería, ¿no? También características leudantes que son características similares a los que brindan las levaduras. ¿Qué más, qué otros agentes podemos encontrar? Agentes acidulantes, que básicamente serán los ácidos orgánicos. ¿Qué más? Agentes espesantes también. En este caso, podríamos hablar de los geles, del gel base o del colágeno. Podríamos hablar también de lo que es el CMC, que es la carboximetilcelulosa. Podríamos hablar también de las gomas, goma Santana, goma Guar. ¿Qué más? ¿Qué más podemos recordar? Conservando, profesor. Muy bien, agentes conservantes, ¿no? Los conservantes, que seguramente habrán escuchado que es, por ejemplo, un conservante que ya no debería usarse, que es el benzoato de sodio. Otros agentes conservantes como son los sorbatos, ¿no? Sorbato sódico, sorbato potásico. También podemos encontrar agentes colorantes que su mismo nombre lo menciona, ¿no? Van a brindarle un color específico a los productos. Entonces así podemos encontrar muchos aditivos, muchos insumos. Incluso también las mismas proteínas, las mismas vitaminas, los mismos minerales, también van a ser aditivos alimentarios en ciertos casos. Y también otros insumos químicos u otros reactivos químicos también van a servir como aditivos, como insumos. Hasta aquí, ¿todo claro? Sí, profesor. Profesor. Muy bien, excelente. Excelente. Entonces ahora vamos a observar un poco lo que es, la clasificación, bueno, esta clasificación que le estamos dando en esta oportunidad para lo que son los cereales y los tubérculos. O perdón, para lo que son los granos y los tubérculos. A ver, tenemos lo que son granos, ¿cierto? ¿Y qué habíamos hablado de los granos? Que se dividen en cuántos. Habías mencionado algunas clasificaciones. Habíamos mencionado Granos andinos. los cereales, ¿no? Habíamos mencionado también a las leguminosas. Habíamos hablado también de lo que mencionaba su compañerita, los granos andinos, ¿no? Los granos andinos. Habíamos mencionado también a los granos exóticos, ¿no? Granos exóticos y también a las oleaginosas.
¿Está bien? Eso es lo que había mencionado, ¿cierto? Y en los tubérculos habíamos hablado de los tubérculos convencionales. Vamos a ponerle acá de convencionales, pero también habíamos hablado de los tubérculos andinos, ¿verdad? ¿Y por qué enfatizamos el tema de andinos? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen, jóvenes? A ver, ¿alguna idea por qué resaltamos? Porque su probabilidad o por la forma de cultivo, algo así. Ya, está bien, Alexis. ¿Alguien tiene otra idea? A ver, nosotros, bueno, personalmente yo resalto mucho el tema de los granos andinos porque es parte también de nuestra cultura. Ese es uno. Y otra porque también los granos andinos eh, tienen propiedades nutricionales y también medicinales muy importantes para las personas. Por eso es que también se guarda énfasis en ello, tanto los granos andinos como los tubérculos andinos. Ok, entonces, para poder redondear un poco más esta idea, ¿qué características encontramos en los granos? A ver, jóvenes, ¿qué características? Porque si es que se han agrupado estos dos grandes grupos de productos en un solo módulo, tienen que tener algunos puntos en común. Por ejemplo, ¿qué características tienen los granos? A ver, vamos a ir preguntándole a cada uno de ustedes y vamos a sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, a ver, tenemos aquí a Bolaños. Leti, ¿qué características encuentras en los granos? Leti, Sí, profesor, ¿me escucha? sí. La pregunta que me dijo fue ¿qué característica tienen los granos, verdad? ¿Mm? Bueno, podría decir un volumen alto. Ya, pero ya un volumen alto. ¿Y cómo lo describirías eso? Esta característica podría ser presenta nutrientes, vitaminas. Ya, ok, presenta nutrientes, vitaminas. Ya, correcto. Muy bien, Leti, muchas gracias. A ver, continuamos. Brigitte, ¿qué características tú crees que presentan los granos y que sea distinto de lo que ha dicho Leti, por favor? Profesor, también podría ser por el tamaño, ¿no? Y obviamente por los beneficios que contienen. Ya, ¿qué tamaño presentan, Brigitte? Brigitte,
Hola, Brigitte, ¿me escuchas? Brigitte. Ya, gracias, Brigitte. A ver, vamos a continuar. ¿Quién más se encuentra aquí? Está Elmer. A ver, Elmer, ¿qué características encontramos en los granos diferente a lo que ha dicho Brigitte y Leti? Profesor, también una característica sería que algunos granos son unos más duros y los otros son más blandos. Ya, ¿cuáles son los duros y cuáles son los blandos? Elmer. Sí, profesor, ¿me logra escuchar? Sí, sí te escucho perfectamente. Ya, lo que había dicho que también una característica sería que en los granos algunos son más duros, otros son más blandos. Ya, ¿cuáles consideras que son más blandos? Como por ejemplo en los granos tenemos el trigo es blando y las legumbres como la alberja son un poco más duras, su textura Ah, es más dura. Y además perfecto. también tiene una cascarita que lo recubre y el trigo no tiene una cáscara que lo recubre. Excelente, excelente. Muchas gracias, Elmer. Estupendo. Buena descripción. Bien, entonces, eh, a ver, ¿alguien más quiere participar o ya pasamos a un siguiente punto? Estamos en el espacio de las participaciones. Profesor, por su cantidad de agua que poseen, de los granos mayormente es bien, la cantidad es bien mínima. Ok, la cantidad. Ya, muy bien. Gracias, muchas gracias, Sarita. Estupendo. Muy amable. Sí, todo lo que han mencionado sus compañeros es correcto. Cuando hablamos de los granos, van a tener ciertos componentes nutricionales específicos que por lo general el componente que van a presentar los granos o pueden ser almidones, es decir, la parte harinosa, así como también una cantidad de proteínas que puede ser poca o puede ser un poquito mayor en ciertos granos. En el caso de las leguminosas, ahí vamos a encontrar una mayor cantidad de proteínas, al igual que en los granos andinos. Mientras tanto, los componentes harinosos o harineros o almidones los vamos a encontrar en todos, pero sobre todo en mucha mayor proporción, casi en su totalidad, en los cereales. A excepción de repente de algunos cereales que van a contener algunos tipos de proteínas, como había mencionado también Elmer, como el trigo, ¿no? El trigo también contiene una forma de proteína que se conoce como gluten. Y luego también van a haber otros componentes, por eso es que también hablamos de los granos andinos, que tienen componentes de otro tipo de proteínas, que, bueno, van a ser aminoácidos de repente un poco más escasos, que más escasos en otros granos. Los granos andinos van a poseer esos, además de otros componentes funcionales, algunos de ellos, algunos alcaloides también, algunos alcaloides que pueden ser beneficiosos para la alimentación humana, para la salud humana. Y en los granos exóticos se pueden encontrar otros tipos de aromas, otros tipos eh, de componentes, sobre todo componentes volátiles y aromáticos. Y en las oleaginosas, su mismo nombre lo menciona, el componente mayoritario van a ser los lípidos, la fibra y también algunos almidones y proteínas. Todos los granos van a contener todos estos grupos, lípidos,
almidones, proteínas, pero cada uno de ellos va a tener una mayor proporción en cada uno. También los granos exóticos tienen sus propios contenidos lipídicos. Entonces, pero algo que sí resalto mucho también es el tema de la textura, ¿no? Porque hay algunos granos y también los tubérculos, hay algunos que son un poco más, ¿cómo lo podemos llamar? Más vidriosos que otros, presentan una mayor dureza, una mayor resistencia a un proceso que se viene utilizando desde hace muchísimos años atrás. Lo podríamos llamar milenios atrás. Es el tema de la molienda o la molturación o el molido. Entonces, para el tema de todo ello, hay ciertos granos que son un poco más duros que otros, pero también esto va a venir influenciado de lo que había mencionado su compañera, ¿no? El tema de la humedad, el tema del agua, ¿no? Que mencionaba que los granos de por sí se entiende como granos porque son secos, porque si fueran húmedos o fueran acuosos, entonces se les consideraría más que como granos, se les consideraría como hortalizas o como granos tiernos de repente, o como granos tiernos. Por eso cuando hablamos del maíz, el maíz lo podemos entender como un cereal, pero como grano lo tenemos desgranado y lo tenemos bastante seco, ¿no? Lo tenemos seco. Y de repente como choclo o como mazorca lo tenemos por lo general húmedo, ¿no? Y sirve para un consumo casi inmediato, porque también algo muy importante de los granos es la vida útil que posee, que también es derivado, uno, de las condiciones de almacenamiento que se le dé, las actividades post cosecha que se le brinde a los granos, pero también a la escasa cantidad de agua, al escaso porcentaje de humedad que poseen. ¿Hasta aquí está claro? Sí, profesor. Sí, Muy profesor. Entonces, como cereales, a ver, vamos a ir preguntándole a cada uno de ustedes para que vayan participando, para ver un poco de cultura general. A ver. Erení, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Erení, ¿qué cereales conoces? Hola. Sí, profesor. ¿Qué cereales conoces? Preguntaba. El maíz, el arroz, el trigo, la cebada, la avena. Ujú. Ok. Muy bien, gracias. A ver, entonces se mencionaba, ¿no? Lo mencionaba su compañera, algunos ejemplos de lo que son los cereales. A ver, era Erení, ¿no? Erení Sí, Fausto. profesor. Muy bien.
Entonces, también acá cuando hablamos de cereales podríamos llamar cereales, pero si queremos ser más específicos, podríamos también llamarlo gramíneas. Cereales, gramíneas. Si queremos ser más específicos. Estaba recordando esa terminología, las gramíneas. Creo que lo vamos a dejar como gramíneas. Gramíneas. Gramíneas, leguminosas, granos andinos, granos exóticos, oleaginosas. Ya. Ok. Y las leguminosas o las legumbres, ¿cuáles serían o cuáles conoces? A ver, aquí estamos con Flavia. Flavia, Sí, profesor. ¿qué leguminosas conoces, Flavia? La leguminosa, el garbanzo, profesor. Ya. Mencióname un par Con más. la soya. ¿Cuál? La soya. Ya. ¿Qué más? Y el último podría ser las lentejas. Las lentejas. Muy bien. Gracias, Flavia. Bien, entonces, cuando hablamos de las legumbres o las leguminosas, van a ser aquellas que van a tener, bueno, una mayor cantidad de proteínas. Y en el caso de la soya, como lo mencionaba Flavia, también contienen una cantidad importante de lípidos, de aceites, porque también existe el aceite de soya, ¿cierto? Así como también existe el aceite de girasol, o también existe el aceite de maíz. A ver, continuemos. Aunque también podríamos encontrar acá los frutos secos como a ver, a ver, a ver. A ver, vamos a colocarlo acá. A ver. Un sexto. Semillas y frutos secos. Semillas. Vamos a colocarlo acá como semillas, frutos secos. A ver. Vamos a colocar un sexto punto, que son las semillas, frutos secos. Porque colocarlo ahí como granos exóticos va a ser un poco complicado. Sí, ya. A ver, continuamos. Y como granos andinos, a ver, Nicole, buenas tardes. ¿Qué granos andinos conoces? Nicole. Hola, Nicole, buenas tardes. ¿Me escuchas? Y con la una, las dos, continuamos. A ver, Anayeli, ¿me escuchas? Sí, profesor. Muy bien. Como granos andinos, ¿qué granos andinos conoces o has consumido de repente? Bueno, los que conozco son la quinoa, también la Ujú. chía, la kiwicha. Ya, ok, muchas gracias. Muy bien, continuamos. Rosemary, ¿qué granos exóticos conoces? ¿O qué entiendes por granos exóticos?
Rosemary. Sí, profesor. La verdad no conozco los granos exóticos. Primera vez que escucho. Bueno, pienso que los granos exóticos son granos que tienen algo en especial y son originales. Hay bastante diferencia. ¿Cómo, profesor? Hay un chillido por tu lado, Rosemary. No lo escucho, profesor. Digo, hay un chillido por tu lado, hay como un tipo de interferencia. No sé si los demás jóvenes lo escuchan Sí, o profesor, solamente suena. escuchan. O solo Sí, lo Sí, escuchan. profesor, Dice- es muy fuerte. Bueno, entonces, sí, bueno, lo que menciona Rosemary tiene razón, son algunos granos que tienen una composición distinta, por así decirlo, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de este tipo de granos, a ver. Voy a compartir. Bueno, yo podría citar aquí a dos tipos de granos, pero incluso podría citar a uno más. Así que voy a compartir un momento, de repente. Seguramente ustedes conocen, pero también, de todas maneras, algunos no conocen mucho acerca de ello. Por ejemplo, como granos exóticos, lo podemos relacionar al cacao. ¿Conocen el cacao cómo es? Sí, profesor, sí lo conocemos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una foto del cacao, ¿no? El cacao crece como una papaya, ¿no? Tiene la forma como una papaya. Sin embargo, dentro del cacao pueden observar acá que eh, una, tiene una comidita blanca, ¿no? Por decirlo así. Acá tiene como unos granos blancos. Esa parte blanca es pulpa, es como fruta, es un poco ácido, como fruta. Pero dentro de esta pulpa existen semillas. Por eso es que también se podría entender como un grano exótico. Porque estas semillas van a atravesar también un proceso por el cual van a terminar de esta manera. Van a tener así, como granos, pero son semillas básicamente. Son semillas, pero van a terminar así como granos. ¿Y por qué hablamos como granos? Ahí lo vemos. Que pueden ser embolsables y se pueden comercializar de esa manera. Otra característica muy importante de los granos es que se pueden comercializar eh, a granel, por decirlo así. Se pueden comercializar a granel, así como se hace con el arroz, así como se hace con las arvejas, aunque algunas arvejas también las comercializan en lata, pero para poder entenderlo, ¿no? Lo podemos obtener así. También como otro grano exótico podemos tener el café. Y por acá, a ver dónde hay una plantita de café, por acá cerca. Por ejemplo, el café eh, lo encontramos en la naturaleza de esta manera. No lo encontramos el café así como lo encontramos en nuestros hogares de repente, ¿no? Que lo encontramos molidito ya dentro de un recipiente para servirlo. O lo encontramos en una botella para que ya está listo para mezclar con agua y edulcorarlo. Si no lo encontramos en un arbusto, como, como unas cerezas, como unas cerezas, y si de repente lo queremos relacionar con una fruta muy conocida de Virú, podríamos decirlo incluso que parece como una ciruela. Los jóvenes que son de la selva me entenderán un poco más seguro en esta parte. Entonces, por ejemplo, lo tenemos así, ¿no? Pero después atraviesa también toda una serie de etapas hasta tenerlo de esta manera. Pero aquí ya tenemos un café tostado. Sin embargo, cuando hablamos de un café que se comercializa,
generalmente lo tenemos como un café con otra coloración y con otra presentación. No sé si lo encontraré aquí ahorita. No lo veo. A ver, a ver, a ver. Vamos a poner acá café pergamino. Ok. Entonces, se puede comercializar de esta manera. Como un café, bueno, se le conoce como café pergamino porque, bueno, está deshidratado, pero tiene todavía una capa fina. Aquí está. Aquí está la diferencia. Donde tenemos por un lado el café pergamino, tenemos el café tostado y tenemos el café verde. Primero teníamos un café en arbusto, ¿no? Que se conoce como café cereza. Luego tenemos un café pergamino que tiene todavía una película encima. Y también se puede apreciar acá. Acá también se puede apreciar el café pergamino, que luego de un pilado o un pulido queda de esta manera. Es decir, se retira la parte de esa cubierta para que quede de esta manera. Café verdecito, ¿no? Bueno, no es un verde, 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 no es una tonalidad de verde. Y posteriormente a ello ya encontramos lo que es el café tostado, ¿no? Que ya es marroncito y todo ello. ¿Hasta aquí alguna preguntita, jóvenes? Hola. Bueno, profesor, muchas No, gracias. Ya, correcto. Muy bien. Entonces, yo agrupo estos dos tipos de plantas, estos dos tipos de semillas, porque al final son semillas, pero para darle eh, ¿cómo lo podemos decir? Para darle una misma tonalidad con lo que es la unidad didáctica, lo llamo como granos exóticos. Pero también unido a esto, otro grano exótico que hace poco me acuerdo que lo conocí es el copoazú. No sé si alguno lo conocía antes, el copoazú. Oh, Por ejemplo, profesor. ok, por ejemplo, miren, aquí está el copoazú. Por ejemplo, el copoazú, bueno, es una fruta así igual, es muy similar al cacao, es bastante similar al cacao. Sin embargo, la cubierta, bueno, la parte externa, más que una papaya, parece un mamey. ¿Conocen el mamey? Sí, profesor. Sí, profesora. Sí, profesor. Pare- Parece un mamey, la parte externa parece como un mamey. Solamente que este es más alargadito, ¿no? El mamey es un poco más redondito, pero también en el centro, como lo pueden apreciar acá, también tiene una pulpita clara, ¿no? Una pulpita clara y en medio de ello también tiene sus semillas. Entonces el copoazú es bastante similar al cacao porque también tiene esta parte pulposa y se aprovechan las semillas. El copoazú también es de esta familia, es de la familia del cacao. Pues se puede decir que son primos, se puede decir que son primos. Entonces se aprovechan estas semillas para elaborar también productos similares al cacao. Entonces tenemos a estos tres. Bueno, seguramente hay muchos más, solamente que también hay que reconocer que no lo sabemos todo y que también estamos en un proceso de aprendizaje, también yo. Así que eso es lo que yo les vengo a presentar el día de hoy, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor, aparte de que son esas frutas también que son amazónicas, hay también varias que también no son muy reconocidas, ¿no? Claro, exacto. Por ejemplo, la pomarrosa. A ver, ¿cuántos conocen la pomarrosa? Yo le conozco, profesor. Claro, la pomarrosa es una frutita. A ver, yo lo relaciono mucho como una manzanita. Parece una manzanita. Pero es muy agradable. Pero también hay que saber en qué momento cosecharla, ¿sí o no? Porque si no, el sabor como que tampoco es muy... No es feo, pero no está en su punto, no está madura. Hay que conocer en qué momento cosecharla. ¿Sí o no, mi estimado Yerli? Profesor, llega su tiempo y también llega su tiempo que no hay el fruto. Exactamente, claro, las frutas, todo lo que nosotros encontramos en la naturaleza, si es que hablamos de árboles o de arbustos, son estacionales.
por lo general, ¿no? Hay algunos que sí han sido domesticados para que puedan tener un mayor periodo de cosecha. Bueno, eso es lo que les traigo el día de hoy, jóvenes. Espero que no se me hayan aburrido mucho. Y volvemos al Excel. Vimos algunas figuritas. Ahora sí continuamos. Entonces, cuando hablamos de los frutos exóticos, esa es la agrupación, ¿no? Porque podríamos decirle como semillas o granos o frutas amazónicas, pero mejor granos exóticos y luego ya vamos desenterrando qué es. Y cuando hablamos de oleaginosas, a ver, oleaginosas ya hemos mencionado un par de ejemplos, pero de repente un ejemplito más. A ver, a ver, ¿quién más no ha participado todavía? Por ejemplo, Stephanie, una oleaginosa. Una oleaginosa. Pero solo conozco uno, profesor, que es la soya. Ya. Y no, otro no, bueno, que yo sepa, no, profesor. Ya. Ok. Ya. Por ejemplo, habíamos mencionado también el girasol, habíamos mencionado el maíz también, sacha inchi, ¿te suena? El ajonjolí. Ah, el ajonjolí sí, pero el otro no, el ancho no. Por ejemplo, el sacha inchi, ¿sí lo conocen, jóvenes? ¿Conocen el sacha inchi? Sí, profesor, sí lo conozco. Por ejemplo, el sacha inchi también es un cultivo que me parece que también lo trajeron de la selva. Me parece también el sacha inchi. Me parece que fue así. A ver, vamos a presentárselos, pues, jóvenes. De la selva lo traen. A ver. A ver, por ejemplo, acá tenemos el sacha inchi. También crece en un arbusto un poco grande, un arbusto un poco grande, y tiene una forma como de una estrella de seis puntas. Parece como la estrella de David. Puede ser de 6, puede ser también de 5 puntas. Bueno, entonces tenemos acá el sacha inchi. ¿Lo pueden observar? ¿Lo pueden visualizar? ¿Lo pueden ver, jóvenes? ¿Me dicen, por Sí, favor? profesor. Profesor. Ok. Entonces, si no lo conocían, bueno, ya lo están conociendo. Tenemos acá en su variedad verde y por acá tenemos en su variedad que está tostada. Es bastante agradable esa inchi. Sin embargo, también hablábamos de oleaginoso, ¿no? Entonces se obtiene aceite a partir del sacha inchi. Se puede obtener aceite. Aquí se puede encontrar el sacha inchi tostado, pero tenemos acá también los granitos del sacha inchi que están ya fuera de su cáscara prácticamente. Tenemos acá los granitos. Sacha inchi se le conoce también como el maní del Inca. Así que bueno, si no lo conocían, ahora ya lo conocen. Y finalmente, pero no menos importante, están, bueno, las semillas o también los frutos secos que ustedes lo pueden encontrar también en los mercados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué semillas, qué frutos secos se encuentran en los mercados? A ver. John. John. Hola, John, ¿me escuchas? Dime a la una, dime a las dos. Creo que Sarita querías participar. Me parece que activaste tu micro. Sí, profesor. Bueno, las que conozco es las avellanas, las almendras, el maní. Muy bien, excelente. Entonces también se pueden... Ah, claro, pues el maní, cierto, tienen razón. El maní también se le puede... Ah, ya, muy bien. Gracias, John. Más vale tarde que nunca. Muy bien, entonces también el maní, me había olvidado del maní. Que lo podríamos también considerar como un tipo de leguminosa, un tipo de legumbre, porque viene también en vaina, al igual que las arvejas, las habas.
las lentejas, la nuez también, ¿no? La nuez, ¿cuál es el árbol de la nuez? ¿El nuecero? ¿Conocen el árbol de la nuez? Hola. Conocemos, profesor. No, profesor. Ok. El árbol de la nuez no se llama nuecero, el árbol de la nuez se le llama nogal. Vamos a ver para que lo vean. A ver, este es el árbol. Bueno, no se ve muy bien ahí. A ver, vamos a ver acá. Esos son los árboles, el árbol de la nuez, el nogal. Y la nuez se encuentra así, se encuentra de esta manera. También dentro de, por ejemplo, aquí cerca a mi casa, la verdad que nunca lo he intentado, pero a mí me han dicho que hay un almendro. Me han dicho que hay un almendro acá cerca de mi casa, pero nunca lo he intentado. He visto siempre el árbol y he visto también las semillas y tienen la forma. Sin embargo, estas semillas se tienen que tostar. Se tostan y luego se consumen. No es que se consumen crudos, se tiene que tostar. Entonces, estas son las nueces. Ok. Y ahora pasamos a la siguiente parte. ¿Y cuáles son los tubérculos? A ver. Entonces, y en los tubérculos encontramos los tubérculos convencionales y los tubérculos andinos. Creo que los tubérculos convencionales son más sencillos de mencionar porque ustedes los han visto, los han comprado, los han consumido en variadas formas, en muchos momentos, a lo largo de toda su vida, ¿no? Como parte de su alimentación diaria. A ver, ¿quiénes tenemos por acá? En este caso, por ejemplo, Yerli, ¿tú qué tubérculos conoces o has consumido? O también has cocinado también, ¿no? ¿Yerli? Profesor, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya, yo pensé que no me escuchaba. Profesor, conozco varias menestras, pero son igualmente como conocemos costeño y al mismo tiempo conocemos como selvático, ¿no? Hay Ujú. diferentes como tubérculos que son como de la costa y de la selva. Por ejemplo, en la costa conocemos el bayo, por ejemplo. El bayo es un tubérculo también que se come. Y además también acá en la selva hay diferentes nombres que son, por ejemplo, el huasca, el pinto. Hay varias menestras que conozco y bueno, casi toda la mayoría les como las menestras. Ah, ya. Ok, gracias, Yerli. Entonces, cuando hablamos de tubérculos convencionales, puede ser la papa, la yuca, el camote. ¿Qué más? A ver, papa, yuca, camote. Bueno, básicamente esos, que también tienen ciertas características, ¿no? ¿Y cuáles serían estas características que podríamos encontrar en los tubérculos, Anayeli? ¿Qué características ves en los tubérculos? Bueno, una de las características sería, profesor, que todos los tubérculos, bueno, la mayoría son duros. Ya, ok. Su textura es dura. Ya, muy bien. Gracias, Anayeli. Stephanie, otra característica De, ah, de los tubérculos. Stephanie. Stephanie, ¿estás ahí? ¿Profesor me escucha? Sí, ahorita sí. Ah, ya. Una característica de los tubérculos, ¿verdad? Sí.
de que están bajo tierra, son subterráneos. Ya, una más, porque esa les... Otra más. ¿Son húmedos o son secos? Son secos, ya, y que sus semillas son ay, ¿cómo se le dice? No me acuerdo. ¿Las papas Pero son húmedas o son secas, Stephanie? son secas. ¿Sí? ¿Cuando las partes son secas? Ah, no, húmedas. No, pero una cuando las cosechas son secas. ¿Así? O sea, cuando las saca de la tierra. Ya, ok. Ya, gracias, Stephanie. Por fuera, no por dentro. Ok, muchas gracias. Muy bien, entonces los tubérculos también tienen características, bueno, no vamos a decir que son características iguales a los granos, porque aquí es donde viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué razones que se agrupan? Diferentes tonos. Ya, ok. Ya, muy bien. Porque es que mencionamos todo este tema, ¿no? ¿Por qué los agrupamos? Por una razón bastante sencilla. También pueden ser comercializados de forma a granel, por decirlo así, ¿no? Lo podemos comercializar a granel, podemos meterlos en sacos, en bolsas. De repente eso es por un tema de almacenamiento, pero también porque lo mencionaba ahí en el chat, ¿quién era? John lo mencionaba, ¿no? El tema del almidón, que también son ricos en almidón, tienen una cantidad de almidón bastante alta. Ya luego, posteriormente, ya veremos un poco más acerca de lo que es la composición de los granos y de los tubérculos para poder diferenciarlos incluso más, ¿no? Porque de repente externamente vemos diferencias. Internamente podemos encontrar también diferencias, pero también algunas similitudes. En este caso, una similitud es el almidón. Otra similitud es el tema de que pueden ser eh, trasladados, almacenados, no necesariamente teniendo un equipo de refrigeración, una cámara de refrigeración, sino se pueden conservar también a temperatura ambiente. Y otro detalle también es que los tubérculos, muchos de ellos, al igual que que los granos, también se consideran como semillas. No sé si ustedes han estado en su casa y de un momento a otro han visto que su papita empieza a tener, los ojitos que tiene su papita empiezan a nacer. A ver, ¿a cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos cocinan, están perennemente en su casa o en su cocina? Sí, profesor. Por ejemplo, de algunas papitas tienen los tallos que nacen son de un color fucsia o moradito muy, muy simpático, por ejemplo. También podemos, bueno, como tubérculos convencionales, podríamos citar también, aunque también entra un poco al tema de hortalizas, pero también podemos citar a lo que es la remolacha, o conocemos como también como betabel, o lo conocemos también como beterraga. También lo podríamos considerar como un tubérculo que tiene gran importancia en algunos países eh, porque la parte del almidón que posee la beterraga, en ese caso lo utilizan para extraer azúcar. Así como nosotros extraemos azúcar de la caña, en otros países, generalmente en Europa, que son climas un poco más fríos, obtienen el azúcar de la beterraga o remolacha. Y en cuanto a lo que son los, em, los tubérculos andinos, ¿qué tubérculos andinos conocen? A ver, vamos a ver quién está por aquí. Rosemary, ¿qué tubérculos andinos conoces? El profesor, la oca, el oyuco y la papa.
Ok, gracias. Sí, también hay variedades de papas que son papas nativas. La papa, bueno, la papa proviene del Ande, no solamente que se le conoce, lo he agrupado aquí como un tubérculo convencional, porque es muy conocido y porque siempre cuando hablamos de tubérculo ya lo relacionamos con la papa. Y cuando hablamos de lo que es de los tubérculos andinos, aparte de lo que ha mencionado también Rosemary, también podemos encontrar otros tubérculos que puede ser la mashua, que puede ser la maca, la misma maca puede ser, se le considera también como una raíz. Y también, a ver, mashua, también la racacha y el mismo yacón se le puede considerar como un tubérculo. ¿Conocen el yacón? Sí, Ya sé, profesor. profesor. Sí, profesor. Sí, Sí. profesor. Sí, profesor. Sí, Ok. profesor. Parece como una yuquita, pero cuando lo pelas es dulce, ¿no? Lo comes como una frutita. A ver, para los que no conocen el yacón, vamos a buscarlo. Yacón planta. A ver el yacón, el yacón. Y con esto también ya vamos terminando, jóvenes. Por ejemplo, aquí tenemos el yacón. ¿Lo pueden visualizar? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien, aquí tenemos el yacón. De repente acá se ve un poco más simpático, ¿no? Acá ya está lavadito y está troceadito. El yacón. Por acá también tenemos aquí. Parecen como cañitas, ¿no? Parecen como cañitas de azúcar. Solamente que estas no solo se mastican, sino también se digieren. Se pasan, no se pasan. Se degluten, se degluten. Si queremos hablar con más propiedad. Aquí tenemos también el yacón. Y bueno, ese es el yacón. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Ninguna, profesora, está claro. Muy Una. bien. Muy bien, excelente, jóvenes. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita, con esto acabamos ya esta primera sesión inaugural para de repente no cansarlos mucho. ¿O quieren que sigamos? ¿Hola? Depende de usted, profesor. Ah, excelente, muchas gracias. Muy bien. A ver, entonces vamos avanzando con la sesión 2. No, no vamos a avanzar con la sesión 2. Más bien lo que vamos a ver eh, es un poco de lo que vamos a ver ya en la siguiente sesión. Pero solamente es como un pequeño avance. Es como un pequeño avance. Porque esto lo vamos a tener que trabajar ya un poco más minuciosamente. A ver, vamos ahí. Entonces, cuando hablamos de lo que son los productos de granos y tubérculos, hay una etapa muy importante que nos va a permitir también darle esas características a los granos y tubérculos que conocemos y que encontramos en el mercado, ¿no? Quizá no están dispuestos de la mejor manera, no están almacenados de la mejor manera, no se presentan de la mejor manera ante nuestros ojos, pero nosotros también podemos realizar un trabajo y quizá podemos mejorarlo, ¿no? En ese caso, ¿cuál es ese trabajo? Se le conoce como manejo post cosecha. ¿Y por qué es post cosecha? Porque es un trabajo después de cosechar los granos, después de cosechar los tubérculos. En este caso, manejo y post cosecha de granos, tal como se ve ahí. Por ejemplo, este material es un material de Colombia bastante interesante, bastante sencillo para poder entenderlo de principio a fin. Aquí habla, mira, acá también habla acerca de lo que es la transferencia tecnológica. Eso es de lo que hablábamos
el día de ayer, ¿no? La transferencia de tecnología. Muy bien. Local, la realidad colombiana, ¿qué es lo que nos dice? A ver, para terminar de hacer participarlos a todititos. Elmer, ¿puedes leer por favor esta parte? Ya, profesor. Ya. En los países en desarrollo como Colombia, aún existe un déficit de alimentos para atender las necesidades de la población. A pesar de la generación de nuevos y mejores variedades de semillas, así como de prácticas de cultivo que han permitido obtener incremento en el rendimiento por unidad de área, los métodos y estructuras para el manejo de los granos a partir de la recolección empleados a nivel de pequeño productor no han cambiado, por lo que se siguen implementando procedimientos poco apropiados que ocasionan pérdidas de los productos tanto en la cantidad como en la calidad de los mismos, debido básicamente al ataque que sufren por parte de agentes biológicos como insectos, roedores y hongos. Gracias, profesor. Ok, gracias, Elmer. Entonces, aquí se están mencionando ciertas problemáticas que se da también la post cosecha, porque recordemos, son alimentos, ¿no? Y también hay otros animalitos, por así decirlo, que van a querer encontrar alimento y que son esas plagas, ¿no? Entonces, también el manejo post cosecha tiene que ver con eso, con el manejo de las plagas. ¿Puedes continuar, Brigitte? Brigitte. Sí, profesor. La disminución de su cantidad y calidad afecta directamente a la disponibilidad de alimentos, así como la posibilidad de contar con excedentes comercializables que permitan el ingreso de recursos económicos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de la unidad familiar. El mejoramiento de los actuales sistemas de manejo post cosecha o la incorporación de otros sistemas apropiados y mejores no requieren de grandes inversiones, pero sí que los agricultores hagan más eficientes sus actuales prácticas de secado, limpieza, selección, almacenamiento y control de plagas. Muchas gracias, Brigitte. Muy bien, entonces acá menciona parte del control de plagas, todas las etapas que se necesitan para poder obtener granos que puedan almacenarse de forma adecuada y también puedan así comercializarse de forma adecuada. Vamos a culminar con esta última parte. A ver. ¿Puedes continuar, por favor, Irene? Sí, profesor. El manejo post cosecha. La calidad que tienen los granos en el momento de la cosecha solo se podrá conservar mediante la implementación de adecuadas y eficientes prácticas de manejo post cosecha. Muy bien, gracias, Irene. Algo pequeño de repente que... Ya. Bueno, esto va orientado específicamente a lo que son los granos, pero vamos a ir culminando con esto. Ahora sí, a ver, tenemos acá. Ya, sí. Flavia, ¿puedes por favor leer los dos primeros párrafos? Flavia. O ya no está Flavia. Ah, sí, está por aquí. Flavia, ¿me escuchas? Flavia la una. Flavia la dos. A ver. Nicole. ¿Me escuchas, Nicole? Nicole. Nicole Guevara. La una, a las dos. Ok. Leti.
Hola, Sí, Leti. profesor. ¿Pueden Sí. leer, por favor, los dos primeros párrafos? Sí, profesor. La calidad de los granos. Sí. La calidad de los granos está estrechamente relacionada a su capacidad para resistir el manejo a que serán sometidos después de la cosecha. Los granos húmedos y sucios son susceptibles al deterioro causado por el ataque de plagas y enfermedades y debido a ello a que se produzcan grandes pérdidas en cantidad y calidad. Ok, gracias. ¿Puedes continuar, Lozano, Anayeli? El manejo post cosecha de los granos consiste en la relación de prácticas de acondicionamiento del producto, tales como el secado, limpieza, selección, clasificación, almacenamiento y control de plagas, los cuales se efectúan a partir del momento de su recolección y hasta el consumo final. Mediante la implementación de estas prácticas se consigue conservar en forma segura los granos producidos, pudiéndose disponer por más tiempo de alimentos de buena calidad para el sustento de la familia, así como conservar los problemas en espera de los precios del mercado sean más favorables para el producto. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces, esta es una primera parte de lo que vamos a ver más adelante, que es el manejo post cosecha. Pero bueno, muchas gracias, jóvenes, por haber estado aquí. Ahora tocaría ver el tema de su práctica calificada. Así que lo que vamos a hacer es, primero, antes de darles la práctica, porque la práctica va a consistir en que ustedes investiguen acerca de los granos y tubérculos, pero les tengo que dividir. Así que lo que vamos a hacer es, ustedes van a formar sus grupos, me van a enviar su lista de grupos y después voy a publicar qué grupos van a trabajar con qué productos. ¿Les parece bien, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, forman sus grupos, me los envían a la brevedad posible, por favor. Y todavía tenemos hasta las 4 para que me puedan enviar su relación de grupos y yo les envío la relación de temas por grupo para que puedan investigar. ¿Está bien? Profesor, y si el que no tiene grupo, profesor. Él lo trabaja individualmente, no hay problema. Ok, profesor, muchas gracias. Listo. Entonces, A su jóvenes. WhatsApp personal, ¿verdad? Sí, por favor, al WhatsApp personal. Ya, profesor. Listo, jóvenes. Un fuerte abrazo. Muchas gracias por su presencia el día de hoy y ya nos estaremos viendo pronto. Muy buen fin de mes y sigan cuidándose, chicos. Ya, profesor, gracias. Gracias, profesor. Profesor. Cuídense mucho.